pie, vamos a tener una oración. Padre bueno y misericordioso, muchas gracias. Estamos aquí, Señor, ante tu divina presencia, con el deseo de alabarte, de glorificarte y de adorarte, porque solo tú eres Dios. Gracias por habernos dado la oportunidad de reunirnos en esta mañana, por la lluvia, Señor, que refrescó el día. Y porque sabemos, Señor, que estamos aquí es por tu gracia, por favor y por tu misericordia. Úsanos, Señor, al disponer tu palabra, al estudiarla, Padre Santo, te pido permiso para poder abrir sus páginas y encontrar la enseñanza maravillosa para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Me alegra mucho, mis hermanos, estar nuevamente con ustedes. Hacía ya un par de meses que no nos podíamos ver desde este lugar. El Señor ha sido bueno. Me preocupa que miré a unos hermanitos con los ojos cerrados y será que estamos meditando el especial o será que nos quedamos dormidos. También tengo mucho sueño. Yo anoche realmente pude dormir como 2 horas y media, por ahí un poquito más. Ayer cuando me encontraba con la hermana Ley en la feria del colegio, creo que le alcancé a decir, me duele la cabeza, pero no me imaginé que iba a alcanzar las dimensiones que alcanzó. Así que el dolor de cabeza y de ñapa, unos pequeños dolores de muela no me dejaron dormir. Pero gloria al Señor porque me da la oportunidad de estar aquí esta mañana. Yo anoche pensaba, Señor bendito, yo no quiero amanecer así porque no quiero perderme la oportunidad de ir a ejercer. Y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de congregarnos. Valorar estos espacios, hermanos, a veces nos falta. A veces por cualquier cosita nos quedamos en la casa hasta que nos enamoramos tanto de Jesús que esto no es una opción, perderse un culto y menos un sábado en la mañana. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a tratar un tema. Hoy es tercer sábado del mes, así que yo les voy a hablar de mayordomía. Pero no se preocupen, hermanos, no les voy a tocar el bolsillo. Voy a tocar algo más importante que el bolsillo. Mayordomía, hermanos, un tema que en lo personal me apasiona. Me apasiona sobre todo cuando entendí que mayordomía no era dinero. Incluye, pero no es solo eso. Yo siempre vengo acá y tengo que predicar sobre ese tema, les repito. Cuando nos dicen mayordomía, mandamos la mano al bolsillo, si el bolsillo tiene cierre, lo subimos, porque ahí no es la parte más sensible que tenemos, es el bolsillo. Pero en esta mañana quizás el versículo de lectura bíblica le invito para que lo busquemos, para que hagamos dinámica la clase en esta mañana. Job 22:21. A pesar que en ese momento los amigos de Job lo estaban condenando, le estaban diciendo, usted es pecador, mire, arrepiéntase y vuelva. Sin embargo, en esta mañana vamos a usar ese versículo como un llamado de nuestro Dios. Dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Y el versículo 23 dice, si volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. En estos dos versículos, ¿qué cosa encontramos en particular? Dos invitaciones que nos dicen, vuelve. Vuelve aquí, dice el Señor. Encontramos eso por todo el Antiguo Testamento, por toda la Biblia, un Dios buscándonos, a un Dios llamándonos, a un Dios pidiéndonos que volvamos. La pregunta es, ¿volvamos de dónde? Porque quizás vamos a decir, pero yo estoy ya en los caminos de Dios, ¿de dónde voy a volver? Ese mensaje es para los de afuera, para nosotros no. Pero ahora los voy a llevar para que miremos un texto en el Nuevo Testamento, Colosenses, y quizás ustedes van a decir ahorita, la hermana, no tiene nada que ver un texto con el otro. Colosenses, el capítulo 3. Y vamos a ver en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 12. No se me van a poner nerviosas las hermanas cuando yo lea la primera palabra de este versículo. Porque el versículo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces de pronto ya la hermana nos va a hablar de vestir. Pero aquí estamos hablando de
como escogidos. O sea, el traje que nos debemos poner es un traje ¿de qué? De escogidos. Y entonces cuando hablamos de un traje que nos ponemos todos los días, inevitablemente tenemos que empezar por hablar de lo único que llevamos al cielo y que nos causa todos los problemas, que es nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? La Real Academia Española lo define como conjunto de cualidades o circunstancias propios de una persona o una cosa o una colectividad, grupo de personas, que se distingue por su modo de obrar y su modo de ser. Eso es lo que define el diccionario como carácter. De eso es que vamos a hablar hoy, de nuestro carácter. Es curioso que los que estudian el comportamiento humano dicen que aproximadamente el 92% de los problemas que tenemos es debido al carácter. Quiere decir que si nuestro carácter es transformado en este momento, el 92% de los problemas se van. Porque la mayoría de nuestros problemas es por nuestro carácter. Sin embargo, hermanos, Dios creó al hombre con un carácter perfecto. Cuando salió de las manos del Creador, el hombre estaba vestido con entrañable misericordia, como dice el versículo. Benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces, ¿qué sería lo que pasó? ¿Por qué será que ahora a nosotros se nos hace tan difícil vestirnos de entrañable misericordia, tener misericordia con el otro, de ser benignos con el otro? El camino a Cristo, en la página 17, dice lo siguiente: en su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. ¿Que ese es quién? Nuestro Dios. En el estado de inocencia de Adán y de Eva, antes del pecado, gozaban de esa comunión. Pero después de la caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado, que no está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. Y entonces ahí se empieza a entrar en el tema que quiero tratar de esta manera: encontrar gozo en la comunión con Él. Porque cualquier cosa nos impide asistir a la iglesia. ¿Por qué en los afanes del día cualquier cosa es inesperada? No puede esperar, pero la oración sí que se espera. El estudio que se espera. El Señor entiende, no tuve tiempo, no alcancé, me ganó la tarde. Siempre cuento la historia de una amiga que yo le decía: mire, entre semana nos enfermamos, nos inyectamos, tomamos pastillas, agua, masajes, lo que sea, pero usted a su patrón no le queda nada. Pero nos viene el dolor de cabeza por ahí en Puerto Marín un viernes en la tarde y nosotros ya decimos: mañana no voy a la iglesia, estoy cansado. El Señor entiende, el día de descanso, me han dicho a mí algunas personas. El Señor sabe que es sábado para descansar, yo estoy cansado. Pero resulta que el Señor nos da el sábado para descansar en su presencia. No en la cama, no es en la casa. ¿Por qué no encontramos comunión, no encontramos alegría? Incluso muchas veces me da mucha tristeza cuando incluso dentro de la iglesia le decimos a los muchachos: es que tienen que ir y gozar la vida y volver. Le estamos enseñando a los jóvenes y a los adultos que afuera se goza la vida y aquí no. Que aquí entonces estamos encerrados una cantidad de personas que somos amargados, tristes, aburridos, que vamos por la vida resignados. Y no hemos aprendido a encontrar gozo, el gozo que se siente estar en la presencia de Dios. Porque para eso tenemos que poner nuestra voluntad en las manos de Dios, nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Recuerden que siempre oramos: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero por ser agradable y perfecta, como que no dan ganas de saber cuál es, ¿verdad?
El Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces todos decimos, el Señor cumple su propósito en mí. Pero nosotros no le permitimos eso. No le estamos permitiendo al Señor que trabaje para que cambie nuestro carácter, para que encontremos gozo en la comunión con Dios, para que podamos mostrarle al mundo un cristiano alegre, que podamos mostrar allá, así como cuando en el antiguo Israel el Señor les dijo, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico, para que los otros pueblos miren a este pueblo y digan qué Dios tan grande tienen. Pero a nosotros nos falta, aquel día le decía a un hermano, nos falta hablar de tantas maravillas que Dios hace con nosotros porque queremos el favor de Dios, pero no queremos el devolverle la alabanza, el regocijarnos en lo que el Señor hace por nosotros todos los días. Después del pecado todo cambió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Génesis 5, y busquemos Génesis 5 para que no nos dé un poquito de sueño. Génesis 5 y el versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿A semejanza de quién hicieron a Adán? A semejanza de Dios. Pero resulta que no alcanza a pasar una generación y el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no puede hablar de Dios. Y de ahí en adelante se echó a perder. Ya no estaba, los hijos de Adán ya no fueron hechos a la semejanza de Dios. Ya había entrado el pecado, ya fueron hechos a la semejanza de Adán. Por eso el carácter, hermanos, hoy en día es tan difícil de moldear. Y carácter no es hablar duro, porque a veces nosotros confundimos ser groseros con tener carácter. O a veces confundimos que un hermano es grosero porque habla duro, que tiene carácter porque habla duro. No, los tonos de las voces son diferentes. A mí me hubiera gustado tener un tono de voz más delicado, pero no, usted. Y en algún momento peleaba yo con mi tono de voz. Hasta que el Señor me hizo el favor y me dejó casi sin hablar varios meses. Entonces yo no podía cantar. Y le agradezco a Dios porque ya sé que es que hablo y me escuchan desde lejos. Hablo duro. A veces cuando envío los audios de WhatsApp y se me da por escucharlos, digo qué pena, pero está al otro lado. Pero gracias al Señor porque podemos hablar. Pero hermanos, el carácter es lo que somos, lo que vivimos, lo que mostramos. Nosotros como cristianos no tenemos el permiso de decir eso que dicen, lo importante es lo que llevamos dentro. Sí, hermanos, eso es importante, pero inevitablemente lo que usted lleva dentro se le refleja afuera. Por eso es que hoy se nos metieron las modas, se nos metieron las joyas a la iglesia, se nos metió el maquillaje con toda la iglesia, se nos metieron tantas diversiones, música, de todo, y todo nos parece normal. Y hace poco en una clase de escuela sabática una hermana decía, es que me reuní con unos compañeros de trabajo y ellos decían, es que la gente va a la iglesia los sábados, se congregan y allá no son sino hipócritas, porque eso lo mejor es, uno puede tener comunión con Dios en la casa. Y la hermana daba el testimonio como que eso era cierto. Y la hermana, tenga mucho cuidado porque esa es la cascarita del enemigo. Decirle a usted para que se afana. Mira, ya no son sino hipócritas. Mire cómo se equivocan y están allá, dice que con la Biblia bajo el brazo. No, son importantes usted cómo se sienta. Si usted se siente bien, no pasa nada. Imagínense nosotros siendo juzgados por una conciencia propia que está corrompida por el pecado. Ni siquiera le damos permiso a la voz del Espíritu Santo, sino nos está midiendo, por decirlo de alguna manera, una conciencia que no está sometida a la voluntad de Dios. Yo les decía a los hermanos en esa clase, tenemos que tener mucho cuidado, porque es una obra grande que está haciendo el enemigo cuando le dice, no vaya a la iglesia, lo importante es usted ora. No de los diezmos, usted en el mercado vaya al recibo. No de las ofrendas, mire que el pastor anda en tremendo carro y usted a pie. Todas esas son cosas que el enemigo sutilmente ha venido minando
hermanos, que hagamos como hacían los bereanos, creo que eran, que apuntaban y llegaban a la casa y miraban, ¿qué tal que yo les estoy echando aquí tremenda mentira y ustedes me crean? Y amén. Tengamos mucho cuidado porque el enemigo trabaja de manera muy sutil. Por eso entonces ya nuestro carácter perdió la conexión con Dios. Y ahora es una lucha de todos los días. Venir aquí un sábado no me sirve para este resto de la semana. Si acaso, yo he oído muchas veces que la oración de la mañana y que el estudio de la mañana me da fuerza para todo el día, pero hay días que eso no alcanza. La permanente comunión con Dios es siempre. Usted está en el trabajo, está hablando con Dios. Usted está caminando, está hablando con Dios. Y no es que entonces me van a decir, ay, no, la hermana ahora nos pinta que vamos a hablar solos y de todo. No, hermano, cuando usted encuentra gozo, cuando usted lo hace, no se le preocupe cuando alguien llega y le interrumpe. Porque uno está en un diálogo de todo lo que hace en el día y se vuelve un gozo. Por eso entonces ya no tenemos que orar un minuto y nos paramos rápido. Padre nuestro, Señor, gracias por la noche, por la maravillosa noche. ¿Qué tal yo dándole gracias a Dios hoy? Señor, gracias por la maravillosa noche que pasé. Si yo pensé que no pasaba ni yo, eso sería una mentira. Pero nosotros nos engañamos nosotros y queremos de paso intentar engañar a Dios. Gracias por la maravillosa noche que me diste. De los primeros sermones que escuché el pastor Alejandro Bullón decía, y de pronto un resorte en el colchón nos asentó toda la noche, pero nosotros, gracias por la maravillosa noche que me diste. Cuando le encontramos el gustico, cuando encontramos el gozo, hermanos, el problema es porque tengo que estar poniendo la alarma 5 minutos más temprano, porque ya su tiempo no le alcanza. El que usted programó, los 40 minutos, la media hora, la hora que programó ya no le alcanza. Usted quiere estar más ahí. Hay más que agradecer y menos que pedir. Y entonces el Señor tiene que estar diciendo, vuelve, vuelve. Y es ahí entonces donde vemos el tema de la mayordomía en nuestra vida diaria. Nosotros generalmente hablamos de mayordomía de los talentos, del tiempo, del dinero. ¿Y cuál me falta? Y el cuerpo. He oído decir, yo no lo tengo ratificado, pero he oído decir que hay una quinta T, porque son 4 T: templo, tiempo, tesoro y talentos. Y que hay una 5T, me parece muy viable, que es la tierra. ¿Cómo cuida el cristiano su casa? La tierra, el planeta. Nosotros no estamos llamados a ser de los que contaminan, estamos llamados a ser de los que ayudan al infierno. Todo esto encierra nuestra vida, lo que somos, lo que hacemos. Recuerdan que carácter decía que es un conjunto de cualidades que hace y distingue a un grupo de personas o a una persona. Y entonces el Señor dice, volveos a mí, dice por allá en alguna parte, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. También Isaías dice, mírenme a mí, o sea, yo, si vamos a personificar el Señor como que dice, por aquí es el desespero que nos estamos yendo por donde no es. Y volvemos a decir, pero ¿por qué? Si yo estoy en los caminos, y eso era lo que decía el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Malaquías el Señor dice algo y el pueblo responde, pero ¿por qué? Me están robando. ¿Pero y en qué me estamos robando? Mira Malaquías 3:7. A ver entonces ahí qué fue lo que preguntaron. Cuando nosotros nombramos Malaquías 3, va la mano al bolsillo porque estamos hablando de diezmos, pero el versículo 7 no habla de diezmos, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Nada les parecía, y a nosotros más igual nada nos parecía. ¿Pero de qué? Si yo estoy en la iglesia, si tengo un cargo, si estudio la Biblia, si predico, ¿de dónde me vuelvo? Es triste, pero es real. Podemos estar aquí sin estar en Cristo.
Puede ser que el mismo cargo, la misma costumbre de vivir aquí nos absorbió tanto que se nos olvidó en lo que estamos. Entonces ya mecánicamente el viernes en la tarde arreglamos, recibimos sábado, vamos a la iglesia, porque pues, está chévere salir de la casa una vez a la semana. Pero la otra parte de la frase dice, pero es imposible estar en Cristo y no estar en la iglesia. Así que si usted se encuentra algún hermano desanimado y dice, no, yo estoy bien, pero a la iglesia no voy, no falta. Me llama la atención un pastor de nombre Arturo Daniels. Quizás ustedes han oído un libro que se llamó ya hace varios años atrás, Jesús, Justicia Nuestra. Él es el autor de ese libro y fue por más de 20 años presidente de la Asociación General. Y cuando él sale de su cargo, en una reunión con pastores se sinceró y dijo, tuve que dejar de ser presidente para encontrarme con Jesús. Y eso es triste. Y no por él, por nosotros, porque puede ser que nos esté pasando lo mismo. Y el pastor confesaba, decía, me absorbió tanto la administración, tanto el que hacer, que se me olvidó que yo tenía que pasar tiempo con Jesús. Es preocupante. Yo recuerdo que una esposa de un pastor muy amiga alguna vez me decía, Clarisita, corremos el riesgo, ¿cómo es? De olvidarme por estar haciendo las cosas del Señor, se nos olvida el Señor de las cosas. Entonces lo hacemos mecánicamente. Yo de corro, no importa si me agarró el sábado, estoy estresada, pero yo le corro para que mañana se vea bonito. Pero ya mi sábado no es amable. Ya estoy haciendo todo como porque, ¿qué van a decir los hermanos? A mí me debe importar primero mi relación con Dios. Cuando usted le dé permiso al Señor de vivir en comunión con usted todos los días, todo el tiempo, se nota. Ya no va a tener alguien que decirle, hermana, bájale un poquito a la falda, está un poquito corto. Nadie va a tener que decirle, hermano, las joyas no deben ser para el cristiano, porque hoy en día encontramos que los hermanos nos legalizan con cualquier cosa, que la argolla del matrimonio, que la cadenita con el nombre. Y entonces yo digo, pues el que anda con identificación aquí, pues son las mascotas, ¿no? Si se pierde, llame a este número, me llamo fulano de tal. Pero nosotros somos muy dados a remear lo que se hace con las mascotas. Entonces por eso nos espina tanto que nos hablen de vestido, por eso nos espina tanto que nos hablen de carácter, por eso nos espina tanto que nos hablen de comunión, porque no encontramos gozo en eso. ¿Por qué no lo encontramos? Porque para nosotros es totalmente desconocido. ¿Cómo podemos hacer? Venir al Señor en la mañana y decir, Señor, aquí estoy otra vez, lleno de pecado, lleno de inmundicia, con muchos errores, pero yo quiero que tú me transformes, pero debe ser un pedido de corazón. Y el Señor hace unas maravillas. A mí me da curiosidad porque en la Santa Cena dicen, ¿alguien tiene un testimonio? Pero llego a levantar la mano y nadie me dice, pero rápido. Yo digo, pero cuando yo leo en los salmos que dice, esfácense en alabar a Dios por lo que ha hecho con ustedes, ahí no dice, pero hágalo rápido. Obviamente que cambio, no me puedo poner a dar todos los detalles porque se termina, pero el Señor hace tantas cosas. He visto la mano del Señor de tantas y de tantas maneras. Yo les he compartido quizás algún par de ejemplos. Ayer incluso ese estrés, ese dolor de cabeza que me empezó muy temprano. Y tuve que venir a casa y volver a acompañar a mis hijos al colegio y de pronto llego y encuentro una hermana X con la que yo nunca me hablé con ella. O sea, no son personas muy influyentes en ese municipio, pero no es como que yo los busqué, como que algo les pedí, nada, absolutamente nada. Y cuando la saludo, mi hermana, ¿cómo está? Yo lo único que sé es que yo oro por la salud de esa señora, de esa hermana. No, la hermana estaba por aquí, digo, qué bueno verla por aquí por el colegio. O sea, ella no tiene niños pequeños. Cuando mi hermana estaba haciendo algo que yo creo que a usted le interesa, está con papelito doblado y me lo pasa.
Yo le he dicho a mi hija esta semana, aún no podemos festejar que va a haber grado, mi hija se graduó este año, porque allá es un poquito todo costoso, pero no imposible. Yo sí sigo animándolos. Yo llevo ya saqué uno, este año saca la otra y ahí voy, me quedan dos. Y la hermana me pasa un papelito. Pues a mí me faltaba pagar el derecho de grado. Y la hermana pagó mi derecho de grado, el derecho a grado mío. Y no es poco. Y yo nunca fui a decir, hermana, es que mire, no tengo, estoy enfermo. No. Esa persona supo de mi existencia porque en algún momento me invitaron a una vigilia y me dijeron, necesitamos que cuente un par de testimonios de su vivencia. La hermana no fue, pero un hijo sí fue y llegó y le contó. Tiempo después la hermana dice, yo sentí la impresión que el Señor me dijo, yo dije, tengo algo para ayudar a alguien, y el Señor me dijo, la señora que le dijo tu hijo, me tocó buscar a mi hijo, la esposa del hijo me contactó, y fue de esa manera. Fue Dios. Y eso se hace ¿por qué? Hoy me gustó mucho lo que dijo una hermana en Palestina. Digo, yo no por la hermana Gladys porque ella se ve bien, pero está bien mal. Pero yo le digo al Señor, mientras me den la oportunidad de sonreír, ¿por qué renegar si tengo más bendiciones de lo que pudiera esperar? Sin duda, cuando usted permite que el Señor le moldee el carácter, a mí me falta mucho, hermanos. Yo siempre digo, mire, hablan de Moisés, yo quisiera ser Moisés. Hablan de Juan, pero en la última etapa de Juan yo quisiera ser Juan. ¿Pero qué le hacemos si voy como Pedro? Todavía no. De pronto ustedes ya hayan alcanzado ese carácter de paciencia. A mí me falta mucho. Y se sufre con eso, más cuando uno entiende. Porque de pronto lo pasan escuchando, ¿cómo le hago si nací así? Sí, yo nací así y no tengo la culpa. Culpa tengo de quedarme así. El Señor modela todo, el Señor enseña todo. Me llama mucho la atención porque mis hijos, incluyendo el que va a terminar la universidad, ellos me preguntan cosas, yo les digo, yo no soy la enciclopedia, ni soy el diccionario, ni un estudio tengo. Yo quería les decía a ellos, yo no he leído, a mí me gusta mucho leer, pero yo no he leído lo que llaman, se me fue. Yo no he leído García Márquez, nada de esas cosas. Literatura, es que llaman, no he leído. Mi Biblia de texto desde muy pequeña fue la Biblia y el Espíritu de Profecía. Era lo que mi papá tenía en la casa. Y yo leía eso. Y hace poco que hablaba con una muchacha que tenía unos libros pequeñitos, siempre el hermano Wilmer los conoció, unos folletitos pequeñitos, pesan como de 2 kilos cada libro. Y eso era lo que yo leía, y tal vez me gustaba tanto leer porque yo miraba a un papá y a una mamá que les gustaba leer eso, y que mi papá trabajaba los viernes hasta la mediodía, porque después de mediodía se dedicaba a leer sus libros. Y ella hablaba con una chica y le decía, lo mejor que usted puede hacer en vez de pedir consejos, porque hoy en día es muy delicado dar consejos porque las muchachas no quieren los consejos porque son antiguos. Léase el hogar cristiano. Ahí habla de noviazgo, ahí habla de presentación, ahí habla de cómo ser una buena esposa, de cómo ser una ama de casa, cómo encontrar un verdadero esposo. Esos que dicen tantas cosas bonitas, me acuerdo tanto que hay un capítulo que dice amor verdadero o infatuación. Ese capítulo es espectacular. Pero he encontrado que cuando usted dedica el tiempo para leer lo que el Señor quiere que usted lea, su mente es abierta para entender muchas cosas. Yo a veces a mi esposo le digo, usted no me pierde las noticias. Mañana, mediodía, tarde, si dan noticias a medianoche, se trasnocha y ve las noticias. Y hay veces le pregunto, ¿qué dijeron de tal cosa? Ay, no sé. Digo, yo no veo noticias y yo vivo enterada de la actualidad del país, porque eso no es pecado. Y yo le digo a él, hay que aprender a mirar la otra parte de la noticia. Aquí dicen un pedazo, entonces a mí me gusta escucharlas por radio porque ahí las desmenuzan. Entonces de pronto salió aquí un político y dijo una cosa y lo dieron por sentado y eso era cierto, pero resulta que en radio salió otro y dijo, no, eso era mentira porque esto y esto y esto. Cuando encontramos gozo en leer, hermanos, por eso estamos tan perdidos en la vida, porque este es el manual de instrucciones de nosotros.
y no lo leemos, como con los electrodomésticos. Si acaso lo leemos es cuando se echó a perder. Pues nosotros, como nuestro carácter está tan echado a perder, aún estamos a tiempo, hermanos. Tomemos tiempo. Mire, les aseguro que el tiempo que usted saque en la mañana para estudiar o para orar, o las dos cosas, no le va a hacer falta en el día. Al contrario, después de que usted toma el hábito y un día de pronto se levantó y me agarró la tarde, córrale, ese día le rinde menos hacer todo, y se lo digo por experiencia. Ese día no alcanza para que usted haga nada. Entonces, si no lo queremos hacer por convicción, hagámoslo por conveniencia. El día rinde más. Dios, ¿qué es lo que quiere? Caminar con sus hijos. El espíritu de profecía dice que Dios creó al hombre para andar con él. Y cuando nosotros nos conseguimos un amigo, cuando nosotros nos casamos con el esposo, con la esposa y estamos andando con él, nos vemos cada 8 días, así como de pronto pretendemos hacer con Dios, una vez a la semana, un ratico y rápido porque me voy. ¿No es cierto? Cuando él iba a andar con Dios era por todo el tiempo. Enoc caminó con Dios. Y a veces somos dados a decir, no, es que en el tiempo de Enoc era diferente, es que hoy está terrible. Y saben que hace poco hablaba con mis hijos y les decía, el tiempo de Enoc fue mucho más difícil que el que tenemos ahorita. ¿Saben por qué? Porque era la generación antes o la generación del diluvio. Y eran tremendos, acuérdense que hicieron dinosaurios. Porque entre otras cosas no son una creación de Dios. Y la ciencia estaba muy avanzada. Entonces que alguien me decía, pero en ese tiempo no había para hacer videos, no había para tomar fotos. ¿Y quién nos garantiza eso si esa gente estaba más avanzada que nosotros? ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor no ha venido, o sea, no hemos llegado allá todavía. Y él no pudo caminar con Dios. El espíritu de profecía dice que por donde iba, él no iba hablando con Dios. Y no es que no lo asaltara la tentación, era que él se la comunicaba de una vez hacia él. Él no veía que venía una dama muy provocativa, vestida, Señor, ayúdame. No es que yo miro, ay Señor, la tentación me ganó. No, hermanos, comunión. Eso es mayordomía. En eso se basa la mayordomía, ese es el todo de la mayordomía, comunión con Dios. Dios creó al hombre para repoblar el cielo. Ese era el propósito de Dios cuando creó al hombre. ¿Repoblarlo por qué? Porque de allá el enemigo se trae un poco de ángeles. Y Dios creó al hombre, eso está escrito en los libros de la hermana Elena, para repoblar el cielo. Pero antes de repoblar el cielo, Adán, el hombre debía pasar por una prueba para saber si su actitud era la correcta. Ahora estamos pasando nosotros por esa prueba. Queremos repoblar el cielo, nuestras actitudes deben ser diferentes. Eso no se hace solo. Debemos pasar entonces por esa prueba de la obediencia. Nunca debemos olvidar, dice Consejo sobre Mayordomía Cristiana en la página 24, nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo al fin de determinar nuestra actitud para la vida futura. Porque no podrá entrar al cielo, esto es fuerte, no podrá entrar al cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado con la fea mancha del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El pastor Alejandro Bullón en algún tema dice, el egoísmo es eso que nosotros decimos yo quiero. Y entonces el niño cuando está pequeño, mío, yo. Y decimos, tan lindo. Y dice el pastor en ese tema, lindo egoísta que estamos creando. Y es triste porque si leemos Génesis 3, el versículo 6, cuando Eva cayó, hay un detalle importante que de pronto lo pasamos desapercibido, que dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Quién vio? Ella.
No pensó en su esposo, ella pensó en ella. A ella le pareció bueno y que era agradable a los ojos ¿de quién? De ella. Y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Quién quería ser más sabio? Ella. Entonces encontramos que el egoísmo fue lo que permitió que el pecado entrara. Fue el egoísmo lo que hizo revelar a Satanás en decir, ¿por qué a Dios sí y a mí no? Si yo también puedo tener poder, ¿por qué lo adoran a él y a mí no? Y hasta el día de hoy, hermanos, ese egoísmo es el que todavía retrasa la venida del Señor. Porque todavía estamos pegados en lo que nosotros queremos. El anhelo de andar de Dios con sus hijos es la esencia de una relación con Dios. A Dios no le agrada, hermanos, que solo lo que tengamos como la línea de 1, 2, 3, una emergencia. Eso para el Señor no es comunión. Usted no tiene comunión con alguien, relación con alguien, cuando una cosa sí, una cosa no. Un día sí, otro día no. Esa relación está capturada. Y el Señor, por toda la Biblia, por allá en Levítico dice, y yo voy a establecer mi habitación entre ustedes. O sea, ha sido siempre un anhelo de Él, vivir entre su pueblo. Vuélvanse, por ahí no es. Y el llamado empieza para mi persona y el llamado es para cada uno. ¿De dónde nos tenemos que volver? ¿A dónde nos hemos ido que el Señor no nos ha mandado? ¿De dónde el Señor nos está diciendo, vuelve ahora en amistad con Dios? Volveos a mí, yo me volveré a ustedes. Volvamos. Vestidos de entrañable misericordia. El traje de todos los días, vestidos de entrañable misericordia, de paciencia, de benignidad. ¿Por qué se nos dificulta tanto que nos dicen algo y nosotros de una vez lo damos? Nos falta de paciencia, de misericordia. Somos muy dados a tener misericordia con el otro, si lo conozco, si es mi amigo, o si en el futuro me puede hacer un favor. Si no, no me interesa mucho. Y el llamado del Señor es, vístanse de entrañable misericordia. Aquí no está hablando de vestido, hermano, no está hablando de ropa. Está hablando de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser. Cuando caminamos con alguien en una relación íntima, se nos pegan cosas. Los que están casados saben que aprendieron cosas de la esposa o del esposo que ustedes no hacían. La convivencia. Cuando el apóstol Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, la influencia. Entonces yo no puedo decir, hermanos, que yo tengo una plena comunión con Dios allá en mi silencio, pero cuando salgo soy otra persona. No parece que fuera cristiana. De pronto el sábado ahí se me encuentran, el domingo no se sabe. Entre semana, quién sabe. No se nos nota lo cristiano por ninguna parte. Yo creo que les he repetido aquí, se nos tiene que notar lo cristiano en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que mostramos, en lo que vestimos, en los negocios. Hace poco leíamos ese capítulo de Proverbios que dice que para el Señor es abominación la pesa falsa. Nosotros siempre somos vivos, porque somos colombianos vivos. Ayer se cambió una moneda de 500 pesos al lado de un estante, de un negocio. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es la moneda? Ahí había un grupo de muchachos. Y una amiga me dijo, de los muchachos no es, porque no se movieron. O sea, la moneda estaba ahí en los pies. Y ustedes saben lo que es bonito para un niño encontrarse una moneda. Pero de pronto a ese niño que uno de mis hijos le dice, coja la moneda y se la da al local. Y de pronto cualquiera dice, pero el niño se puede comprar dulce, se lo encontró.
Pero hay ocasiones, hermanos, que uno se encuentra cosas que no se lo recuerdan. Ustedes se pueden ir para la casa, yo me encuentro un celular, bueno, pero lo encontré en el día. Dios mío. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Porque Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, vayan por ahí y no se tuerzan ni a la derecha ni a la izquierda. Pero si mi comunión es frágil o inexistente, pues me pueden decir este es el camino y yo ni siquiera reconozco la voz que me está diciendo. Yo les invito, pero más que les invito, les ruego, hermanos, saquen un tiempo, órenle a Dios, estudien de Dios. Seguro que nuestro carácter va a ser transformado si nosotros lo ponemos en la mano de Dios. La convivencia diaria con Dios cambia el carácter, cambia conductas, cambia costumbres, cambia tradiciones, cambia temperamentos. Entonces yo no le estoy diciendo: no, hermanos, usted habla fuerte ahora, mire cómo hace, pero hable pasito. No son esos comportamientos, hermanos, son las maneras. Es el poder mirar al otro y sentir compasión por el otro, ponerse en los zapatos del otro. Yo he tenido conflictos porque yo digo, a veces uno se compra unos casos, o hasta regalados, es decir, y se vuelve uno, lo que dice por ahí, abogado del que no debe. Pero es que siempre tengo la costumbre de decir: ¿y ya pensaron en la otra parte? Familiarmente me pasó y ya les he contado a ustedes. Yo de pronto en algún momento dije algo de uno de mis hermanos, pero ¿cómo se le ocurre si es tu hermano? Pero está mal lo que está haciendo. O sea, no puede ser que sea pecado lo que está haciendo el hermano, pero si lo hago yo, pobrecita yo. No es pecado, es que yo me equivoqué, pero el hermano se equivocó, no dice, el hermano está cometiendo pecado. Nuestro carácter, hermanos, debe ser, recuerden que hay un tema muy famoso que dice que el mundo necesita hombres y mujeres que sean leales a la verdad como la brújula del pueblo. Practiquemos eso, que el Señor nos bendiga. Amén.